Disculpas por no haber comenzado la clase hace 2 semanas, estaba con algunas actividades pendientes. Mi nombre es Jael Sarri Ledesma, soy docente e investigadora en el Laboratorio de Pavimentos y Asfaltos y responsable de este aspecto del laboratorio que ustedes están cursando en la materia. ¿Ya? Ya habían iniciado ustedes con Boris y con Reymar, los auxiliares de lo que es el avance de el contenido del laboratorio 1 y 2, ¿ya? Sin embargo, no pudimos organizarnos anteriormente en lo que son grupos de ensayo. De esta manera, la clase de hoy va a ser para repartir los grupos de ensayo y ver lo que son las características para los informes que deben presentar, ¿sí? Entonces, lo que tienen en pantalla va a ser una lista de grupos que se va a repartir que se va a compartir en este caso en el Classroom, ¿sí? Nótese que para evitar un poco lo que es el inconveniente de del uso del Classroom que tienen en Carreteras 2, porque necesitamos hacer varias publicaciones, compartir material, enlaces y textos para lo que son las prácticas y laboratorios y exámenes también de lo que corresponde esta temática, es que se va a tener otro grupo de Classroom, de laboratorio, que se les va a incluir, ¿sí? En este caso, hasta fin de lo que es el turno de la mañana, ustedes van a recibir lo que es la invitación para este grupo de laboratorio, ¿ya? Entonces, noten, por favor, que lo que es la clase de laboratorio va a tener su grupo particular de Classroom, ¿ya? En este grupo, como les mencionaba, se va a compartir esta lista para que ustedes lo vayan llenando. Por favor, en lo que es las filas amarillas, anótese por favor el responsable del grupo, ¿ya? Y los 5 integrantes que van completando esta lista. Esto tiene que estar por decado completo hasta lo que es el mediodía, ¿ya? Porque en el turno de la tarde se les va a repartir lo que son los ensayos o los datos del laboratorio para los ensayos, para los laboratorios 1 y 2. Entonces tienen acá hasta 20 grupos, no sé cuántos de ustedes estén anotados, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nuevamente se les entrega lo que es el material, ¿ya? Por favor, esto hasta el mediodía. No hay mayor ampliación de tiempo. Ustedes están en clases ahora para ya ir coordinando lo que son estos aspectos, ¿ya? Siguiente punto importante es el template de los informes, ¿ya? Se les va a facilitar lo que es un template de informes que todos tienen que tener esta misma base, en el que, por ejemplo, para esta primera entrega, lo que ustedes tienen, van a entregar para la siguiente semana lo que son los laboratorios 1 y 2, es la siguiente característica, el título que tienen de lo que es el tema, en este caso, caracterización de agregados pétreos para mezclas asfálticas, laboratorio 1 de 4, y ustedes van colocando según lo que sea la asignación que se han ido anotando en el dato anterior, lo que es el número de grupo. Los integrantes van de apellidos y nombres, por favor, en este sentido, apellidos en mayúscula, nombres en minúscula, esto para una fácil ubicación de los integrantes, ¿ya? Esto, por favor, todos ordenados alfabéticamente. Docente, nuevamente, quien les está hablando ahora, mi nombre es Jael Sarri Ledesma Pérez, ¿sí? Y los auxiliares asignados para este semestre, que son, en este caso, Neisa, Reymar y Boris, ¿ya? Esta fecha de entrega de estas primeras prácticas, nuevamente, sería para la siguiente semana, estaríamos hablando del siguiente jueves. Entonces, acá ustedes tienen un índice tentativo, ¿ya? En este índice, ojo, lo que está con amarillo es el punto en el que ustedes tienen que disponer su trabajo propio, ¿ya? Estos puntos que están en amarillo no significa que ustedes lo coloquen en amarillo en su informe, ojo, ¿sí? Simplemente indica que acá tienen que tener un leve detalle porque estos aspectos son de trabajo individual de cada grupo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Cada ensayo, como ustedes han ido estudio del ensayo que están realizando, las definiciones vinculadas con el ensayo que realizan, un pequeño resumen del método, la importancia y uso, equipos y materiales que emplean, el procedimiento. Todos estos detalles de acá están dados
normativa, ¿sí? Entonces, adicionalmente, se les va a facilitar lo que es este contenido base, ¿ya? Que ustedes pueden revisarlo con las siguientes normas. Pueden revisarlo con normas ABS, que son las normas nacionales. Pueden revisarlo con las normas ACTM o las normas. Estas de acá se entienden que son de uso de que son pagados, ¿sí? Para acceder a ese tipo de normativas. Ustedes, de estas últimas dos, de la ACTM y la ACTM, son ensayos pagados, pero eventualmente ustedes pueden encontrar estos ensayos en lo que es la red, ¿sí? Tal vez no la versión actual, no la última versión de que se haya lanzado en estos ensayos, pero tal vez una de las bases que estaban anteriormente. Entonces, para todos, lo que es la norma ABC, ustedes lo pueden encontrar en la red, y esta es la normativa nacional con la que se estarían revisando, incluso el código para que ustedes puedan revisar. Si ustedes analizan este código, revisan este código, encuentran que todas estas normativas en general tienen este contenido: objeto, definiciones, resumen del método, importancia y uso, equipos y materiales, procedimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes añaden a esto? Ustedes añaden de forma grupal lo que es la memoria de cálculo, el informe y las conclusiones y recomendaciones. Y si ustedes tienen algún documento de referencia, pues mencionarían qué documento han estado ustedes revisando para realizar esta caracterización, ¿sí? Entonces, paralelamente a esto, se les va a entregar lo que son datos según el método, según el número de laboratorio que tengan, ¿sí? Datos para que ustedes puedan hacer el análisis granulométrico, la densidad real, todos los puntos que están mencionados acá. De alguna forma, ustedes ya han revisado estos aspectos con los auxiliares las semanas pasadas, y sería en este caso hacer este análisis de datos e incorporarlos en su informe. ¿Qué otros detalles tenemos acá? Bueno, van colocando lo que es lo que sería el índice de cada uno de los ensayos que ustedes vayan revisando. Tienen acá la separación. Acá se les explica que esto vendría de acuerdo a las características del punto 1 al punto 6, que sería en este caso, por ejemplo, que pueden obtener de las normas. Ojo que estos campos, de acá del 1 al 6, pueden aumentar o disminuir los subtítulos. Sí, eso depende mucho si es que requiere otro aspecto adicional, que en este caso, por ejemplo, sería con la preparación de la muestra. ¿En qué caso se aplica esto? En la circunstancia en la que, por ejemplo, ustedes tengan que hacer un cuerpo de laboratorio previo a lo que es el ensayo. Por ejemplo, la preparación de la muestra o de estos especímenes de prueba están dentro de lo que son estas características, ¿ya? Entonces, nuevamente, estos campos que están acá, del 1.1 al 1.6, pueden aumentar o disminuir dependiendo el ensayo. Ojo, estos puntos, lo que es memoria de cálculo, informe y conclusiones, son de elaboración propia y obligatoria por cada grupo, y son estos los puntos que se van a revisar. Posteriormente, ustedes tienen el punto número 10, si me lo recuerdo un poquito más adelante. Bueno, para cada laboratorio ustedes tienen el siguiente aspecto incorporado, en este otro de acá, nuestro punto. Una vez que tienen los datos de los ensayos, tienen acá el resumen de resultados para el tipo de material que están revisando. En este caso, por ejemplo, para lo que es la caracterización de agregados pétreos en mezclas asfálticas. ¿Qué implica este resumen? Este resumen implica una revisión de todo lo que son los puntos de abajo, acá, un resumen de todos los resultados obtenidos en este tipo de informe. Entonces, ustedes hacen una redacción. Aquí es una redacción propuesta, no significa que todos empiecen de la misma forma. Se les está dando un ejemplo, por favor. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes pueden mencionar, se evalúan los resultados obtenidos para las características de materiales, observando un comportamiento, no sé, ustedes escribirán cuál es el comportamiento que se está analizando, y presentan un resumen de lo que es las características. Por ejemplo, acá, tabla 10.1, que es la que van a realizar, informe tal, ¿ya? Entonces, ustedes acá mencionarán cuál de las normas han empleado. No significa que ustedes apliquen todas las normas, ¿ya? Son normas que están propuestas. Si ustedes han utilizado la norma ABC, y esa es la que están disponiendo acá, pues aplican ese requerimiento, resultado, y verifican cuál es su función, si cumple o no cumple, ¿ya? Vamos revisando columna a columna.
Acá tiene la nómina de ensayos que están dados en su informe. Tiene la norma de ensayo que ustedes mencionarán con cuál han trabajado. ¿Sí? Por eso es que acá se dejan los puntos de numeral. Numeral implica que ustedes van a completar ese dato según la norma con la que ustedes estén trabajando. Requerimiento para alguno de los casos implica que ustedes, por ejemplo, para lo que son abrasión de Los Ángeles, en la parte de mezclas asfálticas se tiene un requerimiento mínimo a cumplir, ¿sí? Este requerimiento mínimo a cumplir ustedes lo pueden encontrar en la norma de especificaciones técnicas de construcción, ¿sí? Vayan apuntando esos datos, por favor. Entonces, estos datos de requerimiento ustedes los pueden encontrar nuevamente. No es en el manual de ensayos del ABC, porque uno es el manual de ensayos, ojo, y otro es el manual de especificaciones técnicas de construcción. Entonces, en el manual de especificaciones técnicas de construcción, permítanme revisar si esto lo tenemos acá. Acá. Ustedes tienen un manual, nuevamente pueden encontrar estos manuales en lo que es la red, en la página de la ABC, tienen un manual de especificaciones técnicas generales de construcción. Ustedes revisarán en este manual lo que corresponde al rubro de pavimentación, rubro número 5. ¿Qué aspecto están revisando? Dentro del rubro de pavimentación, que implica todas estas características que tienen acá, ustedes tienen en este caso que trabajar con lo que es, estamos revisando las características del material de mezclas asfálticas. En este punto iremos a carpeta de concreto asfáltico mezclado en caliente, el 5.11. ¿Sí? En el punto 5.11 ustedes tienen la descripción de los materiales, la parte de las características de los materiales bituminosos. Ok, disculpen. No sé. Tienen, disculpa, no soy auxiliar. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Alguien estaba consultando? Disculpe, Inge, no se ve lo que está compartiendo de la norma o de... Estoy compartiendo pantalla, sería extraño que no estén observando. ¿Es para todos esta circunstancia? Se está viendo y sí se ve, ingeniero. Ariel, tal vez sea necesario que tú actualices tu pantalla. Bueno, entonces como les mencionaba, acá en la parte ustedes revisarán lo que son aspectos de agregados y revisarán cuáles son las características para agregados gruesos, agregados finos, y según los requerimientos que tengan acá, completan por favor la tabla que viene a revisarse. En este caso, ustedes tienen la división de agregados gruesos y agregados finos, ¿sí? Completan cuál es el requerimiento, cuál es el resultado que ustedes obtienen, y para verificación mencionan si el resultado que ustedes obtienen a nivel de laboratorio cumple o no cumple con el requerimiento dado por la normativa, ¿ya? Entonces, esta parte de acá queda como trabajo grupal de todos ustedes, revisar en este manual cuáles son las características que debe cumplirse según ya sea lo que son requerimiento de agregados o requerimiento de ligantes, los cementos asfálticos, ¿ya? Esta primera parte corresponde a lo que es el resumen de las características de los agregados pétreos. Acá se les menciona notas, ¿sí? ¿Cuáles son las notas que ustedes tienen que revisar? La columna requerimiento debe ser revisar el manual de especificaciones técnicas, lo que se acaba de mencionar. Resultado es el procesamiento de los datos asignados a cada grupo de trabajo. Verificación si cumple o no cumple con los datos anteriores. Apéndices, ustedes pueden presentar datos que han sido asignados al proyecto, alguna otra complementación que ustedes presenten, que ustedes vean conveniente, ¿ya? Para esta primera parte, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de esta parte? Entonces, nuevamente, estas son las características para lo que sería el template de los informes de laboratorio. Ustedes ya revisaron dos tipos de materiales, que en este caso son agregados pétreos, y el siguiente tipo de material son cementos asfálticos, ¿sí? Entonces, para la primera parte corresponde 10 puntos para el primer laboratorio.
que sería caracterización de agregados pétreos, y para la segunda parte implicaría lo que es caracterización de ligantes para mezclas asfálticas. Ustedes tienen los ensayos nominados del 11 al 15, que son los ensayos que se va a revisar y se les va a generar datos de laboratorio para que ustedes puedan trabajar y procesarlos. Y nuevamente el punto 16 corresponde al resumen de resultados para la caracterización de ligantes asfálticos, ¿ya? En este punto 16 se les indica nuevamente que hagan un informe. Esto de acá nuevamente es un dato de lo que es es una propuesta, ¿sí? Esto puede variar según lo que ustedes vayan revisando. Acá tienen nuevamente lo que es la revisión de estos requerimientos, resultados y verificación. En lo que corresponde a estos datos, ustedes es posible que no lo encuentren en la norma, en las especificaciones técnicas de construcción. Sin embargo, ahí les menciona que ustedes revisen un documento que está adicional acá, que sería el AISTO M20. Entonces, ustedes revisan el AISTO M20 cuáles son las características específicas para el tipo de cemento asfáltico con el que están trabajando, ¿ya? Tienen los datos a llenar acá, los resultados de viscosidad y todas estas características. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente, son, en este caso, 5 ensayos de laboratorio para que son ligantes asfálticos. Para cada grupo de ensayos se les va a asignar datos propios. Y una vez que ustedes entreguen la próxima semana, el día jueves, lo que es el ensayo, antes de comenzar con la primera parte, ¿sí? O con lo que es el siguiente informe, se va a hacer otra clase de dudas, ¿sí? Pero posterior a la entrega del informe que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque en todo este proceso puede haber grupos que no hayan entregado una correcta, por ejemplo, una correcta curva de viscosidad, que no hayan entregado una correcta determinación de lo que es el ensayo de Los Ángeles y demás. Entonces, posterior a esto, se va a revisar si el día jueves de la siguiente semana o el día viernes, ustedes revisan con los auxiliares cuáles han sido las dudas de este informe, ¿ya? O en este caso, no sé si les conviene. Lo que se podría hacer, bueno, pongo en consideración de ustedes. El informe sí o sí tiene que entregarse el día, se puede hacer la siguiente circunstancia, que se entregue el día viernes y el día jueves ustedes van a tener una clase de consulta con los auxiliares, ¿ya? Creo que sería la mejor forma. En todo caso, ya en los datos de laboratorio se les va a facilitar hoy después del mediodía. Todos los grupos de laboratorio tienen que estar conformados hasta antes del mediodía. Posterior a esto, los grupos que estén conformados se les envía los datos de laboratorio. Quienes no hayan logrado conformarse o anotarse en los grupos de laboratorio, pues demorarán con la entrega de estos datos, ¿ya? El jueves de la próxima semana, en el horario asignado de clases, ustedes van a tener un espacio de consulta con los auxiliares en los temas que les sea de duda, ¿ya? Tanto en el informe de agregados pétreos como el informe de ligantes. Y la entrega del informe se va a ampliar para el viernes 19. Ya creo que la mejor forma para que ustedes, si tuviesen alguna duda en este procedimiento, pues consulten y salgan, y bueno, estos temas sean revisados antes de la entrega final, que sería el día viernes. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo con esa parte? Nuevamente, ¿están todos de acuerdo con esa parte? Sí, ingeniero. Ya. Sí. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, se está abriendo otro grupo de laboratorio. A ver, otro grupo de Classroom. Permítame ponerlo en pantalla para que ustedes puedan verlo. Ya. Nuevamente se les va a enviar una invitación para que ustedes puedan entrar en este grupo de Classroom del Laboratorio Carreteras 2021. Esto para no interrumpir con lo que ustedes tienen en el Classroom del ingeniero John, que esto es para las clases de Carreteras 2, ¿ya? Entonces, para no interrumpir el anterior proceso, que acá tienen ustedes el Classroom de lo que es el ingeniero John para las clases,
se va a tener otro Classroom por si acaso, porque tenemos que compartir material, bibliografía, tomar prácticas, exámenes, y esto de alguna forma se va a ir mezclando con lo que son los avances que ustedes tienen propios en la materia, ¿ya? Entonces, a este grupo se les va a enviar ya las invitaciones a sus correos institucionales. Acéptenlo, por favor, y ahí se va a presentar lo que es esta tabla Excel para que vayan completando los nombres. Una vez que completen los nombres hasta antes del mediodía, después de esto se les entrega lo que son los datos para que ustedes puedan ya realizar lo que son estos informes de laboratorio. ¿Listo? El template y estos datos se les va a facilitar también en este Classroom, y alguna otra bibliografía recomendada va a estar en el material va a estar dado en este espacio. ¿Ya? Entonces, no sé si tuvieran mayores dudas al respecto. Inge, buenos días. Disculpe, ¿sí o sí los grupos tienen que ser de 5 o pueden ser de menos? De preferencia de 5 personas. 5 personas porque ustedes son, creo, 90 y tantos estudiantes, ¿sí? Y si son menos personas, pues dificulta lo que es la entrega de datos, porque eso va a ser de forma particular para cada grupo. Entonces, de preferencia, por favor, 5 grupos, 5 personas por grupo. Caso contrario, existe un grupo de 4, pues puede ser 1, no más, pero esos serían los últimos grupos que no lleguen a anotarse, ¿sí? Entonces, sí o sí, por favor, para todos, grupos de 5 personas. ¿Listo? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Si no hubiera mayores consultas, directamente el siguiente jueves van a pasar la clase de dudas con los auxiliares. Ya se les va a gestionar para cada parte, para cada contenido de informe de laboratorio, y se les va a facilitar lo que es el contenido que tiene que estar vigente. Una vez que finalicen con los auxiliares todo lo que son los informes de laboratorio, porque en este caso son 4 informes, agregados pétreos, lo que son cementos asfálticos, el diseño de mezclas, y por último una revisión de lo que es la evaluación de flexión en cuerpos de cemento Portland para la parte de rígidos. Vamos a comenzar con las clases de laboratorio conmigo, ¿ya? ¿Por qué no iniciamos una clase de laboratorio teórica antes de que ustedes pasen con los ensayos? Porque en las clases de laboratorio necesariamente se debe revisar cuáles son los procedimientos de ensayo y que ustedes tengan por lo menos una visión general de lo que son los resultados, cómo se hacen los procedimientos, cuáles son los límites que estos tienen que presentar y demás, ¿ya? En las clases de laboratorio teóricas vamos a revisar cómo se analiza cada uno de estos ensayos. Entonces, esta primera parte es importante que ustedes finalicen con los auxiliares porque es un tanto la parte mecánica de lo que son laboratorios, ¿sí? Lo que es procedimiento, aspectos de cómo se realiza el ensayo y demás. Ya en las clases de teóricas que van a realizarla conmigo, posterior a todos estos ensayos, vamos a analizar los resultados, ¿sí? Porque acá lo que nos interesa al final de todo esto es que ustedes puedan interpretar los resultados y tener un concepto amplio de cómo se aplica en el control de estos materiales, ¿ya? Entonces, posterior a esto, nuevamente, se les va a tomar exámenes de los laboratorios. ¿Qué implica esto? Que ustedes se les va a facilitar datos de laboratorio, ustedes tendrán que interpretar los resultados, ¿ya? Entonces, toda esta parte de lo que es el informe de laboratorio no es simplemente llenar procedimientos, copiar lo que son metodologías, poner lo que son los puntos los puntos de ensayos que tienen acá, ¿sí? No es solamente eso, sino que ustedes se vayan vinculando lo que son estos procedimientos con los resultados y con el análisis de estos. Entonces, nuevamente, finalizado este proceso, en el examen que se dé ya cuando llevemos la parte teórica, se les va a preguntar aspectos vinculados con laboratorio que ustedes están entregando ahora, más lo que es análisis de estos resultados, ¿ya? Entonces, esto finalizando nuevamente las clases de laboratorio que tengan con los auxiliares de la materia. ¿Listo? ¿Alguna duda más tal vez de estos puntos? Una pregunta, Inge, es ¿Sí? la lista que he presentado anteriormente, es Ajá. el formato como vamos a entregarle, enviarle, ¿no? Nuevamente puedes hablar un poquito más alto, por favor. Es el formato como vamos a entregar las listas de los grupos, ¿no? Con correo electrónico y todo eso, lo que estaba. ¿Tú te refieres a este punto de acá? Exacto. Sí, esto se les va a facilitar un enlace en el Classroom que va a estar vinculado con el Drive
que ustedes lo van a ir llenando en línea, ¿ya? Gracias. Entonces, una vez que finalicen esto, se les va a asignar los datos propios para cada grupo. ¿Alguna duda más? Si no tuvieran mayores dudas, entonces, tal como hemos quedado en estos procedimientos, por favor, hasta antes del mediodía estos datos ya se les va a añadir en el Classroom propio del laboratorio. Revisen, por favor, sus correos electrónicos, que la invitación lo van a recibir allí. Entonces, nada, el próximo jueves ustedes tendrían la clase de dudas con los auxiliares de estos laboratorios que ya los han revisado, y la entrega sería para el viernes 19, ¿sí? Cualquier duda o consulta, voy a también entrar en la clase que estén dando los auxiliares para solventar algunas características o consultas que ustedes tengan de por medio. ¿Listo? Un gusto hablar con ustedes. Nos vemos posterior a todo esto de las clases de las entregas de laboratorio conmigo para las clases propias de la materia de laboratorio. ¿Listo? Gracias por su atención. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge.